Hay cosas que se aprenden cuando eras muy pequeño, pero se quedan grabadas en tu alma para siempre. Hoy quiero contarte que el haber aprendido a tender mi cama, a coser mi propia ropa y a sentarme a la mesa a comer a la edad de los 10 años, diseñó la mujer y profesional que soy hoy. Y antes de hablarte de la niña que aún vive en mí, quiero presentarte a las dos personas que hicieron posible que esa niña existiera. Ellos son mi mamá y mi papá. Mi papá fue un hombre pero muy trabajador. Era linotipista y trabajó durante muchos años en una imprenta. Los libros se hacían letra por letra. Las portadas se elaboraban a mano y las páginas se cosían una por una. Crecí rodeada de ese mundo de tinta, papel e historias. Hoy entiendo que sin darme cuenta, él sembró en mí el amor por las palabras y contar historias. Después de jubilarse, comenzó a crear esculturas en madera. Me enseñó a trabajar con las manos, a transformar un pedazo de madera en algo con gran significado. Íbamos juntos a la feria y disfrutábamos profundamente ese tiempo compartido. Pero sobre todo, recuerdo a un padre que me miraba con admiración. Me escribía cartas que todavía conservo. En ellas siempre encontraba palabras de confianza, de cariño y de esperanza. Y él veía en mí posibilidades que muchas veces yo aún no podía ver. Mi mamá es una mujer fuerte, perseverante, profundamente protectora. De ella aprendí la disciplina, la constancia, la responsabilidad y el valor de cuidar a los demás y de servir con amor. También despertó en mí la sensibilidad por el arte y la creatividad. Crecí siendo hija de padres separados. Sin embargo, recibí un regalo que hoy valoro profundamente. Nunca crecí en medio del odio. Mi mamá siempre habló bien de mi papá y ambos, desde su lugar, estuvieron presentes en mi vida. Con el paso de los años aprendí y comprendí que no heredé solamente unos apellidos. Heredé valores, fortalezas, talentos y una forma de mirar la vida. Hoy puedo reconocer que la mujer que soy nació de esas raíces, la disciplina de mi mamá, la creatividad de mi papá y la fortaleza de ambos. Y por eso, antes de contarte mi historia, necesitaba comenzar honrando la de los dos, porque la niña que aún vive en mí comenzó aquí. ¡Alegría! ¡Siente la conexión! Comparte tu voz, que el mundo te escuche hoy. Desayuna con Ciara. Y yo ahí adentro diciendo donde quiero tu salir, historia importa salir. cuidarte también. Tu momento es que yo sí recuerdo todos los ahora. cumpleaños que mami siempre hizo años por año. ¿Cómo era esa niña Ciara? Bienvenidos todos a nuestro Desayuna con Ciara y hoy estoy también con Pilar. David. Dale. Mami, ¿cómo fue esa experiencia cuando yo llegué al mundo? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, fue una experiencia muy buena, pero antes de la experiencia tuya, tuve la experiencia de mi hijo, el varón, que me subió la presión y estuve a punto de ataque de eclampsia y la pasé muy mal. Fue un parto muy malo. Debido a esto, dije, hay que prepararse para el nacimiento de mi nueva hija. Sí. Y entonces hice el psicoprofilaxis del parto sin dolor. Y ahí me preparé, hice ejercicio, hice todo y sabía
cómo venía mi parto, lo sabía todo, porque todo lo aprendí. ¿Y qué hacías ahí? Hacíamos ejercicio, hacíamos respiración, nos enseñaron cómo venía la dilatación, ya sabíamos todo. Y entonces cuando se me presentó tu parto, cogí un carro de alquiler, llevaba a un hombre adentro y le dije, llévelo a él que a mí me da tiempo. Ya tú sabes. Y yo ahí adentro diciendo, quiero salir. Entonces, llevó al hombre, me llevó a mí y ya llevaba toda la dilatación, me dejaron en una camilla y yo le dije, yo hice el psicoprofilaxis del parto sin dolor y vengo ya directo a parir. Y entonces me atendieron y eran las 5 y pico de la tarde y a las 6:01 ya estaba en la cama parida. ¡Wow! ¡Qué rápido! Por eso, yo creo que por eso yo soy un poco energética, porque es como que quiero para ayer. Bueno, eso es parte de mí. ¿Qué es lo que más tú recuerdas cuando eras chiquitica? Porque yo sí recuerdo todos los cumpleaños que mami siempre hizo año por año. Año por año, mami le encantaba hacerme los cumpleaños, los recuerdo con mucho cariño, que tengo hasta estos momentos todo ese hábito de siempre celebrar los cumpleaños. ¿Cómo era esa niña Ciara cuando chiquitica? Esa niña Ciara era una niña muy buena, muy tranquila. Ella estaba becada porque yo tenía que trabajar y toda la semana me traía un diploma de buena alumna y de prosperidad en sus clases. Y eso me da una sorpresa porque el varón me traía que tenía que ir la mamá o el papá a la escuela a hablar con ellos. Porque montaba a caballo y de todo. Pero es que yo digo que eso es normal. Es decir, un varón que quiera montar caballo, escaparse de la beca, eso es normal en los hombres, digo yo. Y yo era la que le gustaba cumplir, ya saben. Bueno, mami, ¿qué más recuerda de esa etapa? Bueno, recuerdo de esa etapa, cuando tú venías a la casa los fines de semana, un día me dice, mami, qué rico el chicharrito con abú. Y yo decía, ¿qué es lo que es chicharrito con abú? Y entonces un día le doy chícharo y arroz y dice, ay mami, qué rico chicharito con abú. Chicharrito con abú. Ay, qué rico. ¿Qué más hacía yo cuando era una niña? ¿Qué más hacía? No, era una niña tranquila, le gustaba participar en las actividades de la escuela, en las obritas de teatro, en coser, en aprender cómo comer correctamente y así. Tú eras una alumna que le dabas clase a los demás alumnos. A la edad de 9 o 10 años hice las clases de comedor escuela. En esa escuela tuve la oportunidad de darle clase a mis amigos de 9 a 10 años en una mesa muy bonita, muy elegante, con todas las vajillas, cómo era ese comportamiento en una mesa. Y eso se llamaba comedor escuela. Entonces me tocaba a mí las clases y después que terminábamos cómo era la parte teórica, nos íbamos al comedor de la escuela a aplicarlo en la práctica. Para mí fue el debut en educar. Otra de las cosas que me encantó hacer fue aprender a hacer manualidades, hacer flores con mis propias manos. Mami, tú también tuviste la experiencia cuando eras más joven de hacer manualidades a montones. Sí, yo hacía manualidades, hacíamos flores, hacíamos muñecos en atrezo, pintábamos cuadros. También mi hermano de Cuba, de la isla, tiene un cuadro que yo hice de pedacitos de tela, de un framboyán, y es un cuadro muy lindo. Además he hecho otro tipo de cuadros. Sí, aparte de pintura. Mira, yo no soy una pintora y me gusta pintar. Yo no soy una estilista y me gusta la moda. Es decir, uno tiene, para mí, hacer con mis manos lo que me gusta hacer, para mí es creatividad, es trabajar el alma. Otra de las cosas que me encanta hacer, y lo aprendí en la escuela, es tejer. Tejer
hasta para un niño, es decir, botica, gorrito, todo lo que hacíamos, que recuerdo que en Cuba hacíamos ¿cómo se llama eso, mami? Las canastillas. Las canastillas. Y pude hacer una canastilla, es decir, que logré hacerla. Ahora no es que tenga el tiempo para hacerlo, pero sí tengo mis agujas, mis hilos, y de vez en cuando que tenga el deseo, lo hago. También es buenísimo porque movemos las manos y baja la ansiedad. Dime. Bueno, yo hice la canastilla de tu hermano y la tuya. Ah, Toda ve. la canastilla la hice yo las dos. Ah, mira qué bueno recordar eso, porque Inclusive mi traje de boda y todo lo hice yo. así mismo es. Bueno, en esa etapa quería aprovechar, a mami me recuerda ahora, en sexto grado, es decir, tendría como 9 años o algo así. En esa beca me enseñaron muchísimo. Ahí me enseñaron a tender mi cama, a ser organizada, a cumplir con las reglas. Pero para mí fue una súper ayuda porque me formó con una base bastante sólida para quien soy hoy ahora. Y en ese entonces, mami me recuerda, estábamos en la beca y nos enseñaban mucho a hacer manualidades. Y yo era feliz haciendo mis manualidades. Imagínate que en el curso, que tú sabes que tiene, un periodo de varios meses, al inicio nos enseñaron, de niña, 9 años aproximadamente, nos enseñaron a crear una blusa de moda en aquel entonces. No sé si recuerdan algunos cubanos por aquí, o mira, los mexicanos usan mucho ese tipo de blusas que son cuadradas y que se bordan y se tejen en el borde, las blusitas de campanita. Bueno, a nosotros nos enseñaron a cortar una blusa, a coser con una máquina de coser esa blusa. Nos enseñaron a hacer las flores bordadas y nos enseñaron a tejer todos los bordes. Y el final del curso, el examen era la blusa. Fíjate qué bonita esa educación de ese entonces. Pero, ojo, eso lo aprendí en la escuela. Eso eran clases de labor. Clases de labor. Pero espérate, eso yo lo aprendí en la escuela, pero, mami, también primero lo aprendí en la casa. Porque, mami, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en corte y costura? Bueno, yo era profesora de corte y costura de Ana Betancourt. Y todo lo que yo hacía más o menos se los enseñaba a ustedes. Hasta el varón sabe coser. Sí, ahí nadie se escapó. Bueno, incluso mami siempre, hoy en día, a esta edad, le dije, mami, vamos a recordar esa labor. ¿Y qué hicimos, mami? Una blusa. Sí. Cortamos una blusa que era con la tela de saquito de harina. Sí. Lo hicimos aquí, una blusa, la cortamos, la cosimos a mano y ahí está la blusa, por lo menos para recordar ese tiempo. Y mami no se queda afuera porque mami en costura tiene mucha experiencia. Cuéntame un poquito cuando tú estabas en esa organización donde eras dirigente y también ayudabas a muchas mujeres con la confección de su propia ropa. Era la responsable de corte y costura en la región de Plaza, donde enseñábamos a las amas de casa a coser. Ah, y también tú decías que siempre se hacían unas ropitas. Sí, yo tenía un taller que era responsable del taller y cuando nos regalaban alguna tela nos hacíamos un vestido cada uno. Y tuvieron premios y todo. Bueno, ahí está, porque cuando hay un buen origen, cuando hay una buena semilla, los frutos también aprenden de las madres. Sería importante que le enseñes a tus hijos lo que ya tú sabes. Bueno, por eso a mami le encanta vestirse bien y a mí también. Sí, como bien dijiste, mami, yo recuerdo mucho cuando era niña, siempre participaba en todas las actividades de la cuadra, del vecindario, de la comunidad. En esas actividades en la cuadra, a mí me encantaba cantar,
con un micrófono, siempre tenía un micrófono, cantar, me gustaba bailar, hacer danza. Si hubiera una obra de teatro me gustaba participar. Mami, tú también, cuando eras joven, que yo era chiquita, recuerdo que en esas actividades que yo participaba, tú también participabas. En la cuadra yo hacía actividades de la gimnasia moderna y ustedes participaban. Y cuando tú hacías actividades yo participaba. Sí, siempre nosotros hemos estado enlazadas en una actividad de una y la otra. Por eso ahora se une este Desayuna con Ciara, que está muy relacionada con esa etapa de la niña. A veces pensamos que hay que ser un super cantante para cantar. No, yo canto sin ser la super cantante, pero mi alma dice, canta. Yo danzo sin ser la bailarina experta, ni tener que ser delgadita para poder bailar. Yo danzo porque mi alma lo pide. Y la creación es parte de nuestra alma. Ahí es donde te das cuenta que en la casa hay una escuela. Y que si la escuela lo complementa, la persona se hace mejor. Aquí te hablé un poquito de niña, pero estar en esta familia, estar en una beca donde en conjunto me enseñaron los valores de tender mi cama, de coser, de bordar, de tejer, de ver a mami, porque yo la veía todo el tiempo con esas rutinas y además la escuela reforzármela. Para mí eso es fundamental. Todo esto que hemos hecho, todas estas manualidades, no fueron simplemente un pasatiempo, no fueron simplemente entretenerse, es forjarse desde niña para tener una adulta mucho más sólida, con mejores hábitos. En la casa se aprende, en la escuela se refuerza. Cuando un padre o una madre le está enseñando estos hábitos a sus hijos, le está enseñando una brújula para la vida. Hoy en día olvidamos lo valioso que es enseñarle a los hijos desde pequeño estos hábitos. El orden externo crea orden interno. Mami, tú has sido el ejemplo de todo esto que hemos hablado, de todo esto que hemos reforzado en relación a orden, disciplina, manualidades, creatividad. Tú has sido la base de todo esto y me encanta que me lo hayas enseñado. Y no solamente eso, para ti como madre, ¿cómo tú lo ves? Como para que los padres vean el valor de ser un ejemplo para sus propios hijos. Bueno, que esto hace saber al mundo que los padres son ejemplos de los hijos, que los deben preparar para el futuro. Y esto es lo que he hecho yo. Si esta historia resonó contigo, te invito a que te suscribas al canal y nos sigas para otra historia como esta. Y mi pregunta para el día de hoy es: ¿qué hábito o recuerdo de tu niñez te acompaña hasta el día de hoy? Y suscríbete para no perderte el próximo capítulo, donde te contaré cómo toda la preparación me llevó a afrontar la adolescencia. ¿Verdad, mami? Nos vemos, chicos. Desayuna con Ciara, porque tu historia importa. Llévala a la acción. Tu voz es la clave, porque tu historia importa. Y el mundo